ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me permite una vez más poder estar aquí y anunciar las palabras de nuestro Padre Dios, palabras de salvación, palabras que son luz, que son más cortantes que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo y quiebran el alma. Doy la bienvenida a este ministerio que nació en el corazón de Dios, lámpara a tus pies, y les pido al Espíritu Santo que hoy te hable de una manera espectacular, que todo lo que vamos a hablar hoy sea de tu entendimiento, que puedas comprenderlo y luego ponerlas por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy es jueves de aguas profundas y estaremos tocando temas profundos de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Tremendo verso que nos da tremenda revelación. Primero nos muestra que cuando una persona es de Dios, tiene la capacidad de recibir la palabra de Dios, entender sus estatutos y sus ordenanzas sin cuestionarlo. Pero también nos muestra la otra parte, la otra cara de la moneda. Que aquellos que no son de Dios no tienen la capacidad de reconocer la palabra de Dios, de entender sus estatutos. Por lo contrario, todo lo refutan, todo le hallan la lógica humana y tratan de desmentir lo que ya Dios ha establecido. Lo más bonito de este verso es que también nos entrega una explicación por qué sucede esto en el mundo. Este texto, que es la palabra de Dios, nos presenta dos espíritus: el espíritu de verdad y el espíritu de error. De hecho, este es el título del mensaje de hoy que estaremos tocando en Aguas Profundas. Espíritu de verdad y espíritu de error o mentira. Ahora que estuvimos leyendo esta cita, lo hicimos en la versión Reina Valera. Pero por motivos educativos vamos a estar leyendo dos versiones más para poder extraer un poco más sobre esto que el Señor nos está hablando hoy. Vayamos a la versión Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Tremendo, porque este pasaje nos está diciendo la manera como debemos reconocer dónde está operando el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Ahora vayamos a la Nueva Versión Internacional. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Por eso la palabra de Dios es útil para enseñarnos y redarguirnos, instruirnos en todo asunto. Aquí nos está diciendo esta última versión que leímos, que de esta manera podemos distinguir, diferenciar, tal como lo dijo también la versión anterior. Ahora, el objetivo de nuestro Padre Dios hablarnos sobre este tema es para que estemos apercibidos. Quiero contarles que a principio de este año tuve ese momento en el cual me aparté a buscar la presencia del Señor, y el Señor me hablaba algo muy audible, y era que la verdad se escasearía en estos últimos tiempos. Y de hecho su palabra ya lo anuncia así. Nos dice que en los últimos tiempos vendría un espíritu de engaño. Muchas personas diciendo aquí está el Cristo, falsos profetas, apostasías, y todo esto con el objetivo de distraer, de enredar, de confundir a las personas y evitar que puedan llegar a la salvación de sus vidas. De hecho, esto lo estamos viendo proliferar de una manera abundante, al punto que muchas personas en el mundo se encuentran muy confundidas a través de tantas teorías, doctrinas, pensamientos, filosofías, y llegan a no entender dónde está la verdad.
Todo el que me escuche es necesario decirle que debe estar muy atento y apercibido, porque ya el Señor Jesucristo nos habló sobre estas cosas. De hecho, el gobierno del anticristo será basado en la mentira y el engaño a una escala superior como nunca lo hemos visto. Muchas personas estarán de acuerdo, muchas personas simplemente no podrán ver la verdad y el engaño frente a sus ojos. Algo similar a esto podemos verlo en un panorama en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo y que nos ayudarán a entender un poco más sobre este espíritu de engaño y mentira. Juan 8, 39 al 47. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremendo todo este panorama, porque vemos una conversación bastante efervescente, donde el Señor Jesucristo le habló con un lenguaje bastante fuerte a estos fariseos y escribas. Analicemos muy bien este pasaje. Ellos comienzan a refutar diciendo que eran hijos de Abraham, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo que sus acciones no eran coherentes con el testimonio de Abraham, porque Abraham no lo hubiese recibido de la manera como lo recibieron estas personas que querían matarle. Y el Señor les declara que Él les está hablando la verdad. O sea, nuestro Señor Jesucristo estaba operando en el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Ahora, cuando vemos este enfrentamiento, podemos identificar que si no había armonía en todo este escenario, era porque estaban chocando estos dos espíritus. Y nuestro Señor Jesucristo aprovecha para declararle en la situación que se encontraban. Por eso Él les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Pero mire que ellos lograron entender el lenguaje en el cual el Señor Jesucristo les estaba hablando, porque enseguida refutaron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y luego contestan: un Padre tenemos que es Dios. Notan que ya no dicen que es Abraham. No sé si notaron que están tratando de sustentar que están del lado correcto. A lo que nuestro Señor Jesucristo inmediatamente contestó: si fuesen de Dios, ciertamente me amaríais. No hubiera choque, no hubiera rivalidad, porque estaríamos del mismo lado. Por cuanto ustedes me han rechazado, demuestran con esto que hacen parte del espíritu de mentira que pertenece a Satanás. Por eso había un impedimento para que estas personas pudieran entender o escuchar las palabras de Jesús. En el verso 44 ya nuestro Señor les habla claro y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Estaban conduciéndose según lo que había dentro de ellos: pecado, contaminación, que les abrió lugar al enemigo, tomó la legalidad de sus vidas y les quitó la capacidad de poder reconocer la verdad. Luego en el verso 47 termina de la misma manera como leímos en el mismo libro de Primera de Juan, pero capítulo 4, 6, diciendo las mismas palabras: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero vosotros no las podéis escuchar porque no sois de Dios. De hecho, cuando leemos mucho los escritos de Juan,
vamos a encontrar mucho este tipo de revelaciones con respecto a nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestros frutos y nuestra identidad, dónde pertenecemos, dónde estamos. Por eso una de sus cartas dice que el que es de Dios no practica el pecado. Ahora notemos algo, nuestro Señor Jesucristo dice que por causa de hablarle la verdad, ellos querían matarle. Y esto nos habla de una tremenda realidad. Y es que cuando hablamos la verdad, donde hay un escenario de mentira, esto siempre va a molestar, va a incomodar, hiere a mucha gente susceptible, pero es la verdad y sigue siendo la verdad, aunque incomode y aunque moleste. Por eso Jesús le dijo a estos fariseos: les estoy hablando con la verdad y no me quieren escuchar. Así como en el mundo coexiste el bien y el mal, quiero que sepa que también coexiste la verdad y la mentira. Este es un tema bastante profundo y extenso, y si habláramos a profundidad de él, seguramente no nos alcanzaría el tiempo. Por eso he tomado los puntos más relevantes para extraer la mayor sustancia de este tema. Y lo primero que debemos de entender es que toda verdad procede de Dios. Y esto hace la vida más fácil al creyente, porque estamos dispuestos a creer lo que dice su palabra. Por ejemplo, si Dios nos dice que hay un cielo, entonces hay un cielo. Si Dios dice que hay un infierno, entonces hay un infierno. Si Dios nos dice que hay diablo, entonces es porque es real. La palabra te sustenta esta realidad. Ahora, el sistema te va a decir que no es así. Y tú tienes que tomar la decisión en qué creer. ¿Le vas a creer a Dios o al sistema? Obviamente el enemigo no está interesado en que tú sepas que Él es real, a que tú entiendas que hay un infierno, porque de esta manera no te vas a preocupar por la salvación, por buscar un arrepentimiento. Observe lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Tito capítulo 1 verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta verdad Dios nos las está revelando a través de su palabra. Nos dice que Él no miente. Quiere decir que es el único que tiene la verdad. Josué nos habló sobre esto en el capítulo 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que el Padre les prometió, se los cumplió porque Él es la verdad. Ahora podemos observar que diariamente en el mundo hay una lucha entre la verdad y la mentira. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿A quién creemos? ¿Quién tiene la razón? La verdadera pregunta más bien debería ser la siguiente: ¿quién tiene la verdad? Ahora analicemos algo particular en esta cita que leemos. Vemos que nos está hablando de espíritu, de verdad y de mentira. ¿Por qué espíritu? Analice algo. Cuando nosotros pensamos en lo espiritual, a nuestra mente llegan dos cosas: o el Espíritu Santo que proviene de Dios, o los malos espíritus que provienen del diablo. Es la manera que Dios encontró para expresarnos la realidad del origen de lo que habita en este mundo, y es de lo espiritual. De esta manera podemos entender las palabras que Pablo escribió en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando Pablo escribe estas palabras es porque tenía la revelación de esto que estamos hablando nosotros. Comprendía lo que estaba operando en el mundo y diciendo: los que están en el mundo están en mentira y no pueden entender lo que Dios les está hablando. A lo que nos lleva a sacar una pequeña conclusión con lo que hemos hablado. Todas las cosas que se conocen en el mundo provienen de Dios o del diablo. Sabemos por la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos revela la verdad, pero el espíritu del mundo habla mentira, o sea, una manera contraria a la que Dios nos enseña a través de su palabra. Y esto lo podemos ver a través de la filosofía, las corrientes de ideología, doctrinas, teorías, ciencia, humanismo, en fin. Ahí podemos ver cómo el mundo sustenta su mentira, porque van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Dios creó el mundo y que formó al hombre del barro y que sopló aliento de vida. Pues las filosofías y las corrientes ideológicas nos dicen que el mundo fue creado por un Big Bang
y que el hombre proviene del mono. Todo esto es una mentira porque va en contra de la palabra de Dios. Ahora, con este ejemplo podemos comprobar que la gente está más alucinada con las mentiras del diablo que con las verdades de Dios. Son ligeros a creer en todas las mentiras y patrañas que le presenta Satanás. Muchas veces es más fácil creer en las personas que no conocen a Dios que a Dios mismo. Son más fáciles en creer en el dictamen que dice el médico y la circunstancia a lo que Dios ha prometido en su palabra. Otro punto interesante que quería resaltar antes que se acabe el tiempo es que el diablo es el padre de todas las mentiras. En la cita que leímos al comienzo, el Señor expresó a los fariseos diciéndoles que vuestro padre, el diablo, era mentiroso desde el principio. Esto lo podemos ver en el escenario del Génesis, cuando le dijo a la mujer: ¿cómo que os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? No va a pasar nada, no vas a morir. Podemos ver cómo el enemigo, padre de mentira, tergiversó la verdad. De una manera astuta le dio la vuelta a la verdad, porque él es mentiroso, farsante y se goza con la mentira. Y lamentablemente muchos la creen. No moriréis. ¿Cómo que no moriréis cuando el Padre lo dijo? No comas de este árbol, porque ciertamente que el día que de él comas vas a morir. Dios es la verdad. Y Satanás envolvió rápidamente para traer la muerte a este mundo. Por eso él es homicida desde el principio. Ya mencionamos que Satanás es el padre de la mentira. Y a él le encanta mentir, es su mayor arma. Estaré mencionando una de las tantas mentiras que ha depositado en el mundo y que muchos han creído. Una de ellas: no hay Dios. ¿Tú crees que si Dios se preocupara por ti, sufrieras tanto? Otra: la Biblia fue hecha por hombres. El infierno no existe. Y de hecho escuchamos a otras personas repitiendo como loro: es que el infierno está en la tierra. Por otro lado, escuchamos a muchas personas decir: viva su vida como quiera. La vida es corta y hay que disfrutarla. A otro escucho decir que matar bebé no es pecado, porque usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Las drogas no hacen daño, te van a ayudar a vivir más feliz. Puedes tener una relación fuera del matrimonio, todo lo hacen. ¿No ves a Salomón? Ha venido trastornando la identidad de género hoy en día, que Dios se equivocó y metió a una mujer en el cuerpo de un hombre. La palabra de verdad, la palabra de Dios no nos dice nada de esto. Por eso, lamentablemente, todo el que piensa de esta manera se encuentra bajo el espíritu de error, espíritu de mentira. Al igual que pasó en el Génesis, Satanás sigue tergiversando la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Muchas personas dicen: es que Dios es bueno. Y ciertamente es así, pero falta una parte. Y es que la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno y es justo. Al no comprender la verdad de Dios completamente, piensan que como Dios es bueno, les puede permitir hacer lo que ellos quieran hacer. Y eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios es que Él es bueno, pero también es justo. Ya conocemos por su palabra que nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando hay condenación, se está operando injusticia por una culpa que se cometió. Otra palabra tergiversada es que Dios es amor. Y no toman el pasaje completo. La palabra dice que Dios es amor, pero también que es fuego consumidor. Hay muchos que tienen la verdad a media, que tienen una foto incompleta de Dios. Segunda de Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y los impíos. Todo esto es una advertencia para que no tomemos con ligereza las verdades de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo se va al cielo según el orden de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero ahora, ¿qué vemos en el mundo? Tienen una regla generalizada donde todas las personas que mueren se van al cielo, cualquiera que Dios lo tenga en su gloria. Se han tomado el tiempo de poder analizar lo que la verdad de Dios expresa a través de su palabra.
y que tenemos que tener en cuenta, donde Él nos dice en sus estatutos que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos entrarán a la gloria de Dios. Y las personas que piensen lo contrario están bajo el espíritu de error. De hecho, corroborémoslo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey lámpara a tus pies, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es una verdad absoluta. Quien diga lo contrario está en el espíritu de error, porque no se apega a lo que Dios está diciendo que es verdad. La carta de Gálatas capítulo 6 verso 7 nos explica la razón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunos sustentarán, pero es que todos somos pecadores, y eso es cierto, pero hay tiempo para enmendar. El evangelio es para arrepentimiento, arreglar nuestras cuentas con Dios. Proverbio nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Tristemente, muchas personas parten de este mundo bajo el espíritu de error y de mentira y se encontrarán con una tremenda realidad, porque el mismo Señor Jesucristo dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, y Él les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Me imagino muchas personas intentando justificarse diciendo: pero es que nosotros fuimos personas buenas y no le hicimos daño a nadie. La palabra de Dios nos sustenta que esta no es la manera de nadie justificarse, porque no es por obra, sino que es por gracia. Si no, entonces, ¿qué sentido tendría la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Hasta aquí llegamos porque el tiempo no nos da más. Espero que hasta el momento hayas obtenido el mayor conocimiento de este tema y que puedas comprender y analizar en qué lugar te encuentras. Yo espero que te encuentres en el espíritu de verdad, el espíritu de vida. El enemigo está trabajando con todas sus fuerzas para tratar de persuadir y engañar a todas las personas posibles. Es necesario apegarse a las verdades completas de la palabra de Dios y no a las mentiras de una verdad tergiversada por el enemigo. Te bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies.